la actividad ganadera, la actividad pública y privada ganadera en la provincia de Mendoza, que es tan importante para la actividad productiva en la provincia. Pero además, la importancia o el rol protagónico que tienen los profesionales veterinarios en toda la actividad, ya sea la actividad pública o la actividad privada. En la actividad pública, todo lo que es la actividad de la administración pública provincial, sea en la provincia, sea en los municipios, sean las entidades autárquicas que pueden existir sobre el tema ganadero, y en el ámbito municipal también, en los distintos departamentos que tiene un municipio para la explotación ganadera. Hay algunos municipios que tienen más actividad ganadera que otros, justamente por la zona, por el desarrollo de la actividad, pero es importante en ambas esferas, en la pública y en la privada, en las distintas actividades que van a desarrollar como veterinarios particulares o contratados por empresas que tengan, ¿no es cierto?, la actividad ganadera como un emprendimiento, como una empresa importante. Van a poder intervenir ustedes en la parte de la salud de los animales, mantener el tema salubre. Bueno, la legislación mendocina tuvo una ley, que es la 4509, que fue una ley muy importante. Espérense, que quiero ponerles... Quiero irme al trabajo, acá, la presentación. Profe, ahí creo que entró Mesa. Sí, ya le puse. Ah, sí, ya lo puse. Mesa y Sanz entraron. Sí, sí. Bien, a ver. Espérense que quiero presentar. ¿Están viendo? Todavía no ven nada, ¿no es cierto? Bien. Ahí vamos a ver. No, no es este. Profe, si vemos la ley, creo que Sí, es un Word. Sí, es un Word. Bien. Ahí lo ven, ¿no es cierto? Sí, sí se ve. Bueno, la ley 4509 fue reformada por la ley 6773. Esta ley, en realidad, trata de reglamentar la 4509. Y es un poco lo que yo quiero que ustedes manejen en el ámbito de la actividad profesional, porque es lo que va a marcar a ustedes las distintas actividades públicas y privadas. Y quiénes son los órganos de contralor y cuáles son los sancionadores. ¿Se acuerdan cuando vieron ustedes el tema de la ley de áreas, que había una autoridad que controlaba, una autoridad que sancionaba y una autoridad que ponía la ley? El Ministerio de Medio Ambiente era el encargado, ¿no es cierto?, de velar porque se cumpliera la ley. El que sancionaba es el órgano sancionador, ¿no es cierto?, del mismo ministerio, y el órgano que aplica las multas es el Tribunal de Falta, que ya lo habíamos dicho. Pero nosotros, en esta ley, en realidad, la columna vertebral de esta ley va a ser la Dirección Provincial de Ganadería, que se crea a tal efecto, en realidad, para que se puedan cumplir todas estas normas. Es decir, que todo lo relacionado con la actividad ganadera, ustedes lo van a ver inmediatamente en contacto con la dirección ganadera, con la Dirección de Ganadería de la provincia. Esta Dirección de Ganadería en algunos gobiernos pertenece al Ministerio de Gobierno, en algunos en otras etapas de las gobernaciones pertenece al Ministerio de Economía. Y uno u otro, en realidad, ¿para qué nos sirve? Para saber y determinar cuál es la llegada más cercana que tengamos al gobernador y cuánto va a encargarse el gobernador de estos temas. En realidad, siempre yo pensé que la Dirección de Ganadería dependería del Ministerio de Hacienda, que es el encargado en realidad de todas estas proyecciones económicas y de salud de la provincia. Pero bueno,
todavía no hemos visto a lo largo de bastante tiempo, de 2 décadas no hemos visto que se haya incorporado el Ministerio de Hacienda, haya tomado a su cargo la Dirección de Ganadería. La Dirección de Ganadería tiene muchísimas funciones. Tiene funciones de, como les dije, de dirección, de administrar toda la actividad ganadera, tiene funciones sancionadoras y funciones de aplicación de las sanciones. Pero por encima de eso también tiene funciones registrales. ¿Por qué? Por el tema de las marcas y señales, que va a manejar la Dirección de Ganadería a través de su registro. No sé si entró alguien, pero yo no veo. ¿Alguien entró? Bueno. Esta ley va a hablar un poco de toda la actividad ganadera y nos va a plantear... Sí, por ahí no ve cuando entra alguien porque tiene que salir de la presentación, tiene que salir de lo que está presentando para ver si alguien está solicitando entrar. Es así, pero no me voy a salir después en todo caso, o me van avisando verbalmente ustedes que para que no se me haga tanto lío a mí. ¿Quién es el que está entrando? ¿Puede ser? ¿Quién entró ahora último? A nosotros no nos sale, profe, si hay alguien que esté solicitando. No sé qué cante el que sale, el que está entrando, por favor, chicos. Bueno, bien, entonces, el primer libro, ¿se acuerdan que yo les comenté? La ley hay que separarla en libros, en capítulos y en artículos, o en títulos y en artículos, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a ver que la ley tiene, ¿por qué se lo quiero separar? Para que ustedes sepan cómo estudiar la ley en forma más concisa, en forma más estructural, como si fuera una sinopsis y poder entenderlas. Que ustedes la han hecho bien en la ley de áreas, la han hecho muy bien, pero hay un formato, hay una lógica para estudiar las leyes para que vayan quedando en la cabeza de todos los que estudian leyes. Imagínense, si no tenemos una estructura lógica, sería muy difícil recordarlas. Entonces, tenemos la ley, que es la que está regulando actualmente, que deroga la 4509, que es la 6773. Esta no está puesta acá arriba, no sé si la pongo, a ver, ley 6773. ¿Ustedes lo ven eso? ¿Lo estoy presentando? ¿Se habrá caído el sistema? Acá estoy viendo, chicos. Sí, tienes razón. Es Lobato el que estaba entrando. Sí, perdónenme, chicas, sí. Gracias por avisarme, porque si no me avisan, es como dice Fátima, no saben. No sé yo, que estoy hablando como loca mala. Bien, volvamos entonces a la presentación. ¿Están? Ahora sí, ¿no? Ahí sí se ve. Bien. Perfecto. Entonces, en el libro primero, el título del libro primero es de las estancias y se refiere justamente a los lugares donde puede desarrollarse la actividad ganadera en la faz privada. Porque ¿qué es lo que va a arreglar esta ley? Va a regular toda la actividad productiva ganadera en la faz privada y va a determinar específicamente cuáles son los límites donde un ganadero puede trabajar, puede realizar sus actividades y cuáles son los límites, los contextos donde él va a poder realizar su actividad. Es como yo siempre les digo, en la ley de ejercicio profesional, las pautas que marcan la ley nos van a decir cuáles son los límites por donde nosotros tenemos que transitar para no tener ningún tipo de problema, sanciones o inhabilitaciones de la matrícula. Esto pasa exactamente lo mismo. La ley nos va a determinar el marco donde el ganadero tiene que trabajar, donde tiene que circular, donde va a realizar toda su actividad, toda su producción, y nos va a decir hasta dónde podemos llegar y qué pasa si nos pasamos de esa línea, por supuesto, a las sanciones. Entonces dice que habla de 2 tipos de campos o de estancias. Las estancias son o campos que establece perfectamente un inmueble rural y dice que pueden ser abiertos o cerrados.
¿Cuándo son abiertos? Y esto lo deben saber ustedes. ¿O cuándo son cerrados? Son cerrados cuando tienen límites que puedan mostrar en forma fehaciente la extensión del campo. Hasta dónde se puede extender un inmueble rural, y a veces no es tan fácil. Entonces, no siempre como en la zona urbana, los límites rurales se van a establecer solamente con un alambrado, con un amojonamiento, con una pared medianera, porque los campos tienen extensiones muy largas, muy grandes, y entonces es muy costoso a veces para los ganaderos o para cualquier tipo de actividad agrícola. Entonces la ley dice que para determinar que un campo es cerrado hay que establecer otras condiciones, no solamente el amojonamiento, la actividad del hombre, ¿no es cierto?, para marcar. El demarcamiento humano no es el único, sino también nos vamos a tomar las divisiones geográficas, las naturales, la que la naturaleza nos puede dar. Por ejemplo, un río, una montaña, un cerro, una caída, cualquier tipo de accidente geográfico natural que pueda delimitar mi propiedad rural con la del vecino, con la colindante o con el espacio estatal, va a ser una delimitación de mi propiedad. Por eso muchas veces los agrimensores, cuando van a establecer una mensura en un campo rural, toman a veces, por ejemplo, bueno, limita con el río Mendoza, el límite con tal cerro. Entonces van estableciendo una determinada limitación, y saber de qué es dueño ese propietario. Y los límites abiertos, por supuesto, en contraposición a los límites cerrados, es que no hay ningún tipo de delimitación, ni humana, que la haya hecho el hombre, ni humana ni natural. Entonces, en ese caso, el Estado va a tener mayores consideraciones y mayores observaciones sobre la estancia abierta o el campo abierto. En la ley de la reglamentación ganadera, en realidad habla de la importancia y la necesidad, se van a dar cuenta en toda la ley, de regular sobre las estancias abiertas. Y a ustedes, ¿qué les parece? ¿Por qué es tan importante regular sobre las estancias abiertas más que sobre las cerradas? Regula por todo, pero en la parte de contralor de la actividad ganadera por parte de la Dirección de Ganadería, así como de la Policía Ganadera, tiene fundamental observación sobre las estancias abiertas. ¿Y a ustedes por qué les parece que va a ser tan importante? A ver, ¿quién me puede contestar eso? Y porque los animales pueden seguir, entonces se pueden ir para otros campos y haber disputas por el territorio. Además de la invasión, que ya vamos a ver, de los animales. Muy bien, no sé quién me habló porque no los puedo ver, chicos. Caballero. Bien, caballero, está muy bien. Pero además de eso, de los animales invasores que se van a meter en otro campo, que yo voy a perder, ¿no es cierto?, cabezas de ganado que se van a introducir en otro campo, también va a haber el problema de saber qué calidad de atención le voy a dar yo a ese animal en las estancias abiertas. ¿Por qué? Porque si yo no tengo determinado tipo de pastaje, de pastura, determinado tipo de agua, tanta cantidad de aguadas y tanta extensión de terreno, yo no voy a poder tener mucha cantidad de cabezas de ganado en los campos abiertos. Es ahí donde se va a determinar cuánta va a ser la cabeza de ganado que va a poder tener, mayor o menor, un propietario ganadero, un usufructuario ganadero, cualquier persona que realice la actividad ganadera, dentro de las estancias abiertas. En las estancias cerradas la ley no dice cuánto tiene que haber, pero sí cuántas cabezas de ganado tienen que haber en las estancias abiertas. ¿Por qué? Porque es importante el servicio, la calidad de lo que yo le voy a dar a ese animal.
en cuanto a pastaje, en pastura, en cuanto a aguadas y en cuanto a extensión, para que se pueda desarrollar y no busque otros predios para ir a pastar, para ir a tomar agua, para ir a caminar. Ese es el fundamento de la necesidad de aclarar si es una estancia abierta o una estancia cerrada. Entonces, si es una estancia cerrada, yo voy a poder tener, por supuesto, la cantidad de cabezas de ganado que quiera, porque mis ganados no van a tratar de irse a otro lugar a buscar comida, sino que se van a mantener en mi propiedad. Cosa distinta es si yo tengo entonces la estancia abierta. ¿Por qué? Porque voy a tratar, mis animales van a tratar de buscar comida en otro lado, van a tratar de buscar agua en otro lado y van a invadir los fundos vecinos y van a perjudicar la actividad que se pueda desarrollar en cada uno de los fundos. Entonces, de cada uno de los colindantes. Entonces, ¿qué tiene esto la importancia? De determinar cuándo va a ser una estancia abierta y cuánta cabeza de ganado pueda tener el propietario, arrendatario o el usufructuario de ese inmueble. Entonces, dice que esta ley dice que quién va a determinarlo, y lo va a determinar en una audiencia que lo va a aplicar, ¿no es cierto? La dirección de ganadería va a ser la encargada de informar cuántos van a ser, las cabezas que van a haber y cuántos van a ser sobre la extensión, la naturaleza del campo, la abundancia y las aguas disponibles. Acá mismo la ley lo dice en el artículo 1. Y entonces dice que el que tuviera mayor cantidad que la autorizada será sancionado con una multa proporcional al número de exceso de cabezas en el campo. Entonces cada uno tendrá que tener y cumplir con las normas, porque de lo contrario va a ser pasible de una multa y se le va a retirar el animal. Porque también es por el tema de la sanidad animal, del manejo del animal. Por eso ustedes, si van a estar en la administración o en la actividad de salud de un campo, se van a encargar de la parte, están contratados para ver el tema de la sanidad, van a tener que controlar el tema del pastaje, de las aguadas que hagan, del tema de la extensión, porque también la salud del animal está en relación a eso. Bien. La autoridad, en la dirección de ganadería, va a exigirle que acredite la calidad de las personas que van a trabajar sobre el tema, y si no ¿por qué? Porque tienen que ser personas especializadas, dice la ley, y en caso de que no lo cumplan, serán sancionados con una multa, y después que si van a ser reincidentes, sí. Disculpe que le interrumpa. Hay tres compañeras pidiendo entrar. Ay, perdón. No, yo creía que podían entrar directamente. Bueno, espérense, vuelvo a salir, seguramente. A ver acá. ¿A dónde están, chicas? A ver, vuelvan a tocar, así las admito. Sí. Pérez, Cintia, sí. Admitida, ¿quién más? García Arena, perfecto. Son las que me están faltando. Son bastante presentes, chicos, ¿eh? Tarde, García Arena, pero llegó. ¿Y quién más falta? Me falta alguien más, que me dijeron 3. Pérez, Cintia y Arenas, pero me falta alguien más, chicas. Del Arco, perfecto. Pero Del Arco no estaba. No, no. Exacto.
Está bien tu pregunta. En realidad, el campo abierto, ¿por qué tiene que estar tan estructurada y tan rígida la norma? Porque el problema es el animal invasor y el daño que comete en los campos colindantes, ya sea comiéndole la comida a los otros animales o apareando a los animales a lo mejor de raza que tenga el otro vecino. Entonces, para no dañar tanto a la zona, que se exige, ¿no es cierto?, que determinada cantidad de cabeza de ganado va a ser mayor, si es ganado mayor va a ser una determinada cantidad, si es ganado menor va a ser otra cantidad. Pero ¿por qué va a tener en cuenta esto? Y para asegurarse las condiciones. Ahora, si el propietario hace un plan de manejo de la alimentación y se demuestra, por supuesto, con los profesionales que son ustedes, de cómo tienen que alimentarlo, cómo va a ser el tipo de forraje y cómo se va a constituir la aguada o la parte líquida de solventar para sustento del animal, si se hace una verdadera proyección y se presenta un estudio fundado, la dirección lo va a someter a análisis. Por eso pide que sean personas que acrediten conocimientos la ley, porque justamente si va a haber alguien en el predio abierto y va a estar haciendo una explotación, aunque sea, o sea, siempre hablamos de los profesionales porque es la actividad de ustedes y son los que tienen conocimiento, pero hay mucha gente que es idóneo, no profesional, que también conoce el tema. Pero necesariamente a la cabeza de esa actividad ganadera la ley pide un especialista, profesionales que conozcan del tema, aunque sea uno. Está bien que usted puede plantear ¿Están viendo la ley? Se volvieron a salir. ¿Están viendo? Bien. La ley, ¿no es cierto? Justamente las personas que tienen que encargarse de todo eso, y van a hacer, si no cumplen con esas condiciones, si usted, por ejemplo, presenta un plan de manejo de la alimentación, la crianza del ganado, que está bien hecho, fundado, la dirección se va a limitar a hacer las inspecciones correspondientes con la policía sanitaria y ver que están en condiciones. Pero si usted tiene en forma permanente o en forma reincidente denuncias de sus colindantes, de que los animales suyos van a las aguadas o que de los animales suyos están metiéndose, comiendo, pastando en los campos suyos, en forma reiterada, y bueno, entonces en los campos, colindantes, por supuesto que la autoridad de Contralor va a tener que informar esto a la dirección y aplicar las sanciones que dice la ley en el artículo 2, que son sanciones, primero, de orden de multa, y después van a ser el arresto. ¿Se acuerdan que vimos el arresto en el orden de la dirección de la Ministerio de Medio Ambiente en el tema de las actividades que no se podían realizar en las áreas naturales? Acá pasa lo mismo. Si yo soy reincidente, y bueno, me van a arrestar, me van a aplicar una sanción de falta y me van a dejar un antecedente, ¿no? Que al último puede ser que me clausuren el campo por no cumplir con las normas. Porque para la Dirección de Ganadería los campos abiertos son muy complicados de controlar, porque justamente causan muchos problemas los animales dentro de esos fundos. No solamente que se van los animales afuera a los campos colindantes, sino que también trascienden las barreras de la propiedad a las rutas y producen daños, ¿no es cierto?, accidentes, muertes, un montón de cosas que están, que la Dirección de Ganadería quiere evitar. Bien. Esa es la idea, ¿no es cierto? El concepto de por qué la importancia de que sean
campos abiertos y campos cerrados. ¿Qué pasa con los propietarios o los arrendatarios o los usufructuarios, los poseedores? Cuando hablamos de propietarios, chicos, ¿por qué esta diferencia entre propietarios, arrendatarios o poseedores? El propietario es aquel del fondo, ¿no? Estamos hablando del fondo y estamos hablando de los animales. Pero en este caso se está hablando, en este capítulo, vieron que estábamos hablando del libro primero que habla de las estancias. Entonces, en este libro, en este tema, se desarrolla el tema de las estancias y el tema de quiénes son propietarios de estancias. Propietario de estancia es aquel que tiene el título, que es la escritura pública de que es propietario del inmueble, y la posesión. El propietario tiene el dominus pleno, se dice, que tiene el dominio total sobre el inmueble. Tiene la parte de la inscripción registral, que es de él, y la parte de la posesión, es decir, que lo puede explotar. Ese es el propietario, ese es el que tiene mayor poder. Cuando ustedes van a ser contratados por un ganadero, ustedes tienen que, en el contrato tienen que ver si los va a contratar el propietario, el arrendatario o el poseedor. Ya les digo, el arrendatario, es aquel que a través de un contrato de locación arrienda un inmueble a cambio de una determinada contraprestación que puede ser mensual, anual, bianual o quinquenal. Este arrendatario sí o sí está obligado a pagar un canon, que puede ser en dinero o en parte de la producción. Eso puede, los contratos ganaderos pueden modificarse. El arrendatario no tiene título, no tiene escritura, no tiene la inscripción registral de que es propietario, pero tiene la posesión. Y por tanto, al tener la posesión, tiene la posibilidad de explotar el campo. Pero esa explotación no puede ser desnaturalizada del origen del campo. Si yo ese campo lo tengo para pastoreo y para crianza de animales, no puedo levantar todo eso y poner viñas, o viceversa, porque el arriendo se me lo otorgó para un contrato ganadero. ¿Estamos? Tampoco si es una estancia cerrada, la voy a abrir para que los animales entren y salgan. No, tengo que mantener las condiciones en las que se fue otorgado el inmueble, el fondo, y no puedo desnaturalizar el origen del campo, para qué está hecho. Ni tampoco traer un montón de gente y hacer un asentamiento, porque estaría desnaturalizando el origen del campo. ¿Para qué está? Y el poseedor, por cualquier título, dice. El poseedor por cualquier título es aquel que tiene la posesión, específicamente, pero que está ilegal, o sea, no ilegal, pero por ejemplo el arrendatario está en forma legal con un contrato de alquiler, con un contrato de locación. Pero el poseedor puede haberse metido al campo y con la posesión pacífica de más de 20 años puede tener la titularidad posteriormente. Entonces puede haber sido un simple poseedor que entró al campo, se hizo dueño. Hay mucho en la parte de la parte agraria, hay mucho de eso que se hace a través del título supletorio o la usucapión, que se llama, o prescripción adquisitiva, que a través de los años la persona que poseyó mucho tiempo el campo se hace dueño sin haber tenido ningún tipo de título, solamente haber entrado al inmueble en forma pacífica, no haber invadido y matado al dueño, no haber sacado a la gente, no haber dañado los orígenes del campo. Si yo, como poseedor, entro al campo y me encargo de cercarlo, me encargo de hacer pastura, de armar aguadas, todo eso va a ir haciendo ver, cuando yo vaya a reclamar el título supletorio, que se llama, en todo ese tiempo que yo he estado en forma pacífica y que me he considerado dueño, porque si he cuidado y he hecho pastaje y he hecho aguada y he mantenido, he cercado y he cuidado, he puesto animales, significa que yo estoy
tratando en forma pacífica de comportarme como dueño de la propiedad, no como encargado. Eso es otra cosa. Si a mí me pone un dueño de una estancia y yo estoy 20 años trabajando en esa estancia, pero esa estancia en realidad pertenece a una persona que me puso y que me paga mensualmente y que es el que se encarga de ver cómo se encuentra la crianza, cómo está el inmueble, que paga los impuestos, en ese caso el poseedor no va a poder aplicar el título supletorio, porque en ese caso es nada más que un empleado en relación de dependencia del dueño del fondo. Cuando yo tengo un fondo, cuando tengo una estancia, es lo más conveniente, si voy a poner a una persona, es ponerla en relación de dependencia. Nunca conviene ponerla como monotributista, ni como para que vaya a vivir ahí, porque después los reclamos son mucho mayores. Si yo, por ejemplo, lo mejor es hacer un contrato de alquiler, eso es lo básico, pero si no es tenerlo en relación de dependencia, porque después los reclamos son muy grandes o se terminan quedando con la propiedad. Entonces, si yo como veterinario compro un campo y quiero hacer una explotación ganadera, tengo que tener muchísimo cuidado con la gente que yo voy a meter y en calidad de qué la voy a meter adentro. Por supuesto que voy a necesitar gente para trabajar, pero en calidad de qué van a trabajar. Si van a estar en forma permanente y van a vivir allá adentro, tienen que tener o un contrato de alquiler o un contrato de relación de dependencia para saber cuáles son las actividades que hacen, a qué se van a dedicar. Si no, terminan siendo dueños de la estancia, dueños de las cabezas de ganado y le hacen pito catalán al propietario. Hay muchos juicios sobre eso. El otro tenedor, el otro poseedor que también existe, es el del usufructo o título, a título gratuito, que es el comodato. Es un préstamo que puede ser, el comodato normalmente puede ser gratuito o oneroso. ¿Chicos, me siguen? Bueno. El comodatario a título gratuito es aquel a que se le presta un campo para la explotación, o puede ser para pastar, o para llevar a los animales en un tiempo determinado, cuando hace mucho frío en las zonas, ¿no es cierto?, andinas, y tiene que bajar al llano para que no pasen tanto frío. Y puede ser a título gratuito ese préstamo del campo. Esos contratos tienen que estar muy especificados, que son a título gratuito, cuánto es el tiempo que se le va a prestar, cuál es el fin y el objetivo de ese préstamo. Y que el comodatario exprese en forma fehaciente cuántas son las cabezas de ganado que va a tener en ese campo y cuándo las va a retirar, comprometiéndose al retiro. El comodato a título oneroso, es decir, que hay que pagar a cambio de, generalmente es cuando el dueño del campo le ofrece a una persona, no a cambio de un canon mensual como un arrendatario, sino que se encargue de los impuestos, que se encargue de que no falte el pasto, de mantener la calidad y la cantidad de aguadas, y de mantener el tema del cierre de la propiedad, o sea, que se mantenga en buenas condiciones. A veces los comodatarios son, en muchas ocasiones, de los predios colindantes que son propietarios y que les prestan el predio, no todo, sino una parte, al vecino para que pueda pastar, que pueda criar el animal en determinada época. Es decir, que todas estas características, todos estos tipos de contratos pueden darse en la explotación ganadera, pero tengan mucho cuidado con el perjuicio que puedan llegar a tener con respecto a ser propietarios y meter gente adentro, o ser propietario y prestar. Tienen que ser muy concisos los contratos, y más en esta materia.
porque en la parte de la actividad de los arrendamientos urbanos, las casas, las viviendas generalmente se dan por un tiempo, un plazo, es más fácil de demostrar, pero en las zonas rurales, en las zonas que están en el campo, es mucho más difícil para comprobar un montón de situaciones. Bien. Estas personas, el propietario, el arrendatario, el poseedor, a título gratuito, oneroso, como les dije, el comodatario, necesita registrar en la provincia las marcas y señales. Ya dijimos, ya vamos a ver la ley de marcas y señales, que está en otra ley que regula toda la actividad de marcas y señales, que fue reformada hace pocos años, y que se habla de marcas en los animales mayores y señalar a los animales menores. No significa que no se pueda señalar y marcar a los animales mayores, pero los animales menores, justamente por su importancia, por el valor de su carne, todo, corresponde nada más que marcas. Entonces dice que la provincia de Mendoza llevará un registro de marcas y señales. Es decir, que la jurisdicción provincial va a abarcar todo el ámbito de la provincia en esta materia. Entonces, si yo marco para que estén dentro de la provincia, no voy a marcar en San Luis o en la capital federal o en la nación. Tengo que marcar y tengo que inscribir en la provincia de Mendoza. Y les dije que la Dirección de Ganadería es la encargada, tiene la función registral, de contralor, registral y sancionadora, tiene todas las funciones. A través de su registro de marcas y señales se encargará de inscribir a estos animales. Dice que en el caso de animales de pedigrí, los tatuados u otros medios de identificación que utilicen. Después vamos a ver cuáles son el tipo de identificación, cómo se hacen las marcas, cómo hay que hacer la remarca, la contramarca, pero bueno, esto es... también hay que registrar en este registro corral, brete y abrevadero, contar con bañaderos si tiene ganado ovino, en un número superior a 500 cabezas. O sea, que hay que contar con bañaderos, le exige la ley a estos ganaderos que si se van a dedicar a la actividad ovina, es requisito el tema que un bañadero 500 cabezas o más. Contar con bretes o embarcaderos si son removientes de ganado, o sea, si los ganados van a trasladarse a otro lado, el brete o el embarcadero, y no necesariamente hacer una infraestructura más importante. Informar a la autoridad de aplicación, que volvimos a decir, que es la Dirección de Ganadería, cuáles son, ¿no es cierto?, la cantidad de cabezas de ganado, ¿no es cierto?, por supuesto, de ganado mayor o menor, cómo están las calidades y la raza de los mismos. Esta información la dirección la exige anualmente. Una vez al año hay que hacer ese informe. ¿Para qué? Para mantener un registro de cómo se encuentra la salud ganadera en la provincia y también la calidad y la cantidad de ganados en la provincia. Es importantísimo justamente para el control. Entonces, es muy importante este tema de la información. Si no se presenta en tiempo y forma, pues será punible de sanción el propietario, el poseedor o el usufructuario que no cumpla con estos dispositivos, ¿no es cierto? Va a ser o multa o la aplicación de un arresto o la clausura del lugar. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso y por eso es necesario la intervención del profesional veterinario en el desarrollo anual de un campo ganadero.
Y entonces dice la ley y clasifica para poder saber cuántas cabezas de ganado voy a tener en un lugar y otro, qué es ganado mayor y qué es ganado menor. Y ya lo sabemos, ¿cierto? Ganado mayor, el ovino, el bovino, el equino, el mural, el asnar, y el ganado menor, el ovino, el caprino y el porcino. A través de la ley 7362 se incorporan animales exóticos y animales camélidos, que son las llamas y las alpacas. Y dice que hay que incorporarlas, que en realidad el Poder Ejecutivo la incorpora a la 4509, que ya estaba derogada por la 6773. Pero equivocadamente la aplica ahí y no sabía que estaba derogada. Y esta ley nueva de la 7362 es del 2005, o sea que ya hacía rato que estaba derogada la ley 4509 y aparece ahí. Bueno, estos animales habla de la protección y la necesidad de la continuidad de los mismos. Una vez que ustedes incorporen un animal exótico a un lugar, tienen que darle el cumplimiento a las leyes, a esta ley, a la 7362, justamente de que sea la salubridad y el desarrollo del animal dentro del lugar, estableciéndose y dándole todos los medios, el hábitat y los elementos necesarios para su desarrollo. Esto lo hace en forma excepcional en el 2005. En realidad ahora el tema de la incorporación de animales exóticos no se los ve muy bien, salvo para algún tipo de actividad científica, pero en realidad no está muy bien visto la incorporación de animales exóticos, pero está en la ley y no está derogada. Ahora vamos a ver en el título 2 del capítulo 1, habla de los animales invasores, que es lo que yo les había estado comentando. Que dice que todo propietario, arrendatario o poseedor, de nuevo vuelve a hablar de las tres tipos, por cualquier título o responsable de la estancia, que sea campo abierto. Fíjense, les vuelvo a reiterar que es muy importante que el campo sea abierto para la aplicación de esta ley. ¿Por qué? Porque el animal invasor va a entrar en el campo abierto normalmente. Dice que encontrarse dentro de estos predios animales ajenos, ¿qué es lo que tiene que hacer el propietario? Podrá encerrarlo, debiendo notificar en forma fehaciente dentro de los 2 días hábiles al titular de la marca o la señal. ¿Qué es lo que significa esto? Que si ha ingresado un animal dentro de un predio, sea cerrado o abierto, pero ha ingresado de un fondo, de un predio abierto, este animal, que a pesar de ser, es considerado ajeno, el propietario no lo va a poder tirar a la calle. El propietario de ese fondo tiene la obligación de tenerlo y de notificar dentro de los 2 días al propietario de la marca o de la señal, porque en la marca o la señal yo tengo que notificar a la policía ganadera cuál es la marca o cuál es la señal para que la policía ganadera en forma inmediata vea quién es. Si yo en esos 2 días, porque tiene que ser un fondo colindante, es decir, un fondo vecino, entonces si yo en esos 2 días no he podido ubicar al dueño, la policía sanitaria es la encargada de buscarlo. Y se lo emplaza a que lo retire, porque por supuesto le va a estar comiendo la comida, le va a estar tomando el agua, le va a estar ocupando el campo y hasta ocupando los animales para servírselo. Entonces, para evitar todo este tipo de daño, la ley establece algunas obligaciones del propietario del animal. Se lo emplaza a retirar. En caso que a contar hasta 5 días, ¿no es cierto?, de notificación fehaciente. ¿Cuál es la notificación fehaciente? Y la notificación fehaciente es la carta documento, pero para evitar la carta documento, si yo tengo el predio al lado, bueno, le dejo una constancia, le hago escribir, ¿no es cierto?, como una declaración jurada que le estoy notificando que el animal está en mi propiedad
animal o varios, porque a veces se van varios, ¿no es cierto? Y qué es lo que inmediatamente necesito que lo retire. ¿Qué dice la autoridad ganadera? Y bueno, una vez que se demostró a 5 días que no se retiró, va a decir que va a tener derecho a qué, ¿no es cierto? Bien. Pero primero que nada quiero decirles que si el animal se encuentra en mal estado o se encuentra enfermo o hambriento, el propietario del fundo donde está invadiendo el animal está obligado a darle los primeros servicios, las primeras atenciones. Esos animales invasores sí o sí deben ser atendidos bajo apercibimiento de que el propietario del fundo invadido sea indemnizado por el propietario del animal. No puede negarse. El propietario, arrendatario o poseedor, vuelve a decir la ley en el artículo 6, responsable de la estancia invadida, ya sea cercada o abierta, debe dejar pastorear y abrevar a los animales invasores, mientras estos pertenezcan en la misma. Por esta causa tiene derecho a ¿qué? A una indemnización, que va a ser inconveniente a las partes si el propietario tiene, ¿no es cierto?, y demuestra cuáles han sido los gastos, ¿no es cierto? Y sumariamente en el órgano judicial, si voy a tener que reclamar daños y perjuicios por el uso de mi inmueble, de mi estancia, al otro propietario. Siempre tomando en cuenta, ¿no es cierto?, la base promedio, los usos y las costumbres del lugar, cuánto me sale que pastoree, que abreve en un lugar mis cabezas de ganado y cuántos son los animales que invadieron. Sobre eso se va a sacar una especificación y si no puedo llegar a un arreglo con el propietario, lo puedo llevar al órgano judicial que en forma sumaria, que significa sumaria, que va a ser rápido el juicio, me lo va a tratar de indemnizar, me tiene que indemnizar, porque me está causando un daño su animal invasor. El a no cerrar el fundo, mi fundo se ve sometido a la invasión de sus cabezas de ganado. Entonces yo necesito que me indemnice por ese daño, porque me deja de lado el pastoreo de mis animales. Si el propietario del animal no tuviera marca, si fuera una res nullius, no tuviera marca, un animal orejano que se le dice, la autoridad procesal procura individualizarlo y procede de conformidad con lo que dice la ley que habla del tema de los corrales públicos. ¿Qué pasa si yo no sé quién es? ¿Porque no tiene marca o porque esa marca no es de los fundos colindantes? Bueno, es la autoridad policial la que va a procurar y va a tratar de encontrarlo, se los va a emplazar en forma fehaciente para que retire el animal y para que le pague al fondo sirviente, al propietario encargado o usufructuario del fondo donde el animal invadió. ¿Me siguen? Profe. ¿Me escuchan bien? ¿Me entienden? ¿Quieren hacer alguna pregunta? No. Bien. Bien, esto es lo que les decía de los corrales públicos. Una vez que el propietario no sepa quién es, el propietario del fondo invadido, el propietario, el poseedor, el arrendatario, el encargado del lugar, no sepa de quién es ese animal y la autoridad policial, que es la autoridad policial ganadera en la zona rural, es la policía de Mendoza, chicos. No tenemos policía ganadera específica. Es la policía de Mendoza que hace una tarea muy grande en la zona rural respecto de los animales dentro de la actividad ganadera. Bueno, esta policía, si no ubica al dueño, ¿qué va a pasar? Pasado un plazo,
por supuesto, el ganado tiene que ser trasladado al corral público o privado, porque hay corrales que se van a designar, los públicos ya están determinados, y a veces cuando falta lugar o es necesario en alguna jurisdicción que no haya corral público, se alquilan corrales privados. Por eso dice, a disposición, y quedan, ¿no es cierto?, a cargo del comisario de la seccional. Por ejemplo, si hay un corral público en la zona de Alvear, en la parte rural de Alvear, el comisario de la comisaría, póngale, no sé, 37, no es la comisaría 37, pero póngale la comisaría 37, va a ser el encargado de ordenar todo lo pertinente al remate de ese animal. ¿Qué pasa? El propietario del fondo invadido está obligado a denunciar que no es propio el animal. Por eso hay que llevarlo a un lugar para hacerlo, como se dice normalmente, hacerlo dinero, ya que no vino el propietario a indemnizarme, ya que no aparece nadie a pagarme todos los días de pastoreo, los servicios que le tuve que dar porque se encontraba en mal estado con mi veterinario, los remedios, todo eso yo lo tengo que acreditar en forma documental. Recibos del veterinario, la cantidad el tipo de medicamentos, los farmacológicos, todo lo que sea comprado para el animal, lo que comió, de acuerdo, ¿no es cierto?, como dice ahí, a los usos, las costumbres y el promedio, ¿no es cierto?, que haya en un índice que se establece para ver cuánto gastó, cuánto fue el gasto que insumió ese animal o varios animales. Todo eso lo tengo que acreditar como dueño, como propietario del fondo invadido, y lo tengo que dar a la autoridad de ganadera. El comisario, una vez que lleve el animal al corral público o al corral privado, ahí también se lo va a seguir atendiendo y se lo va a seguir alimentando al animal. También eso va causando otros gastos importantes. Allí se va a tratar de determinar quién es el dueño. Entonces allí se le va a notificar el procedimiento previsto en la ley, que es el artículo 40, 41, 42, 45, 48. Si los animales depositados en el corral fueran reclamados antes del remate por su legítimo propietario, se va a proceder a la devolución, por supuesto con pagando el propietario. ¿Qué significa esto? Se va a armar todo lo que es el edicto para la publicación, ¿no es cierto?, del remate. Las condiciones, las causas, el tipo de animal. Si no tiene marca o señal, solamente decir que es un animal orejano, de tales características, de tal pelaje. Si tiene marca o señal, se va a acreditar la marca o señal, y la autoridad de registral va a decir, debe informar cuál es el tipo de inscripción y a quién pertenece y el último domicilio del dueño de la marca o señal. Por lo ya ni es más de ese propietario, pero hay que notificarlo igual. Si son 15 días de la publicación, se hace el remate normalmente, pero si ese animal, el dueño ve la publicación edictual y se presenta a retirarlo, dice, no, yo soy el dueño, no lo rematen, bien, tendrá que pagar todos los gastos que irrogó ese animal invasor en la propiedad del fondo invadido, todos los gastos, y deberá dar carta de pago el propietario, el usufructuario, el comodatario del fondo invadido, y todos los gastos que insumiere el animal dentro del corral público o privado. Los corrales públicos tienen un monto de gastos muy grande, chicos, que es como si cuando me llevan a mí el auto a la playa de San Agustín, vieron que se paga un montón para tenerlo ahí depositado, que lo tienen un desastre, pero lo tienen ahí. Bueno, esto es igual, los gastos son muy altos, una vez que va al corral público el animal, son altísimos, por eso hay que tener muchísimo cuidado de que no vayan a parar al corral público, porque tengo dos alternativas, o que me lo rematen, o en el caso que yo me dé cuenta y que sepa que está ahí, voy a tener que pagar seguramente más que el animal, más de lo que vale el animal normalmente, porque ya tengo el gasto del predio invasor, entonces, el predio invadido, entonces ya tengo otro gasto más.
Bien, una vez producido el edicto, no se presenta el dueño. ¿Qué es lo que quién va a ser el encargado de llevar a cabo el remate? El martillero público, un martillero público designado al efecto. Es la única persona capaz habilitada para hacer un remate público. Dice que los propietarios del ganado invasor, a que se refiere este TIC, sin perjuicio de las responsabilidades civiles que les correspondieren, serán sancionados con multa. El propietario del ganado invasor, ¿no es cierto?, deberá pagar con este remate el valor de los gastos insumidos en el fondo invasor, más todo lo que corresponda, pero además todos los gastos todos los gastos que haya insumido en el corral. Pero además se le va a aplicar una multa. ¿Vieron cuando me llevan el auto a San Agustín por un choque, por ejemplo? Me lo llevaron allá, me lo secuestraron, tengo que pagar el accidente con el que choqué si soy culpable. Tengo que pagar los días en San Agustín, en la playa de San Agustín, y además la multa por haber infringido la ley de tránsito, por algún motivo. Entonces, el costo de tener un animal en un campo abierto, un animal invasor, es muy alto. Entonces, dice que también las mismas penas va a tener el que provoque o facilite intencionalmente la invasión de ganado a un establecimiento rural ajeno. Cuando los encargados de los establecimientos se hacen los tontos para que el ganado de un campo abierto, que no tenga mucho alimento, que no tenga muchas aguadas, lo deja que entre en el otro campo, o que tengan arreglo entre los encargados, o los empleados, los obreros, que se encargan de los animales, dejan que entren a cambio de una determinada contraprestación en negro, también van a ser pasibles de las mismas sanciones. Dice que cuando los animales de una raza determinada, ¿no es cierto?, fueren servidos por reproductores ordinarios o de sangre distinta o inferior que hubieran penetrado, el propietario tiene el derecho a exigir el daño del animal invasor, los daños y perjuicios que hubieran ocasionado. Es decir, que si yo tengo animales de peli, por eso es tan importante el tema del cuidado, porque yo les expliqué, no solamente me van a ocupar el pastoreo, no me van a ocupar la aguada, la extensión, sino también se van a servir de mis animales. Y si para colmo yo tengo buenos animales, me los van a usar mal. Entonces, esos daños y perjuicios, yo voy a poder reclamarlos, ¿no?, a través de la vía judicial. Porque que me premien a qué sé yo, a un equino, a un animal, a una de la raza equina, que me lo vayan a servir, y que salga un animal de menor o inferior de sangre menor o inferior, yo voy a tener que sí o sí reclamar por esos daños. El mismo derecho tiene el de los reproductores de... Perdonen, chicos, que se me fue no sé qué pasó con el cursor. El mismo derecho tiene el propietario de reproductores machos de razas determinadas, definidas, que sirvieran animales ordinarios o de sangres inferiores que hubieran penetrado. O sea, lo mismo, que si se sirven o son servidos, ¿no es cierto? Y su elemento de reproducción son del campo invadido, son muy buenos ¿cómo les podría decir? Y tratan de
reproducir a estos animales que son de menor cuantía, de menor ordinarios o comunes o de menor raza, entonces los propietarios de los animales que han sido ocupados, los reproductores que han sido ocupados, deberán ser indemnizados. Dice que para poder demostrar el daño que ha ocasionado estos dos hechos de ser reproducido o de reproducir a un animal de baja calidad, tiene que demostrarse, ¿no es cierto?, por los medios de prueba fehacientes. El juez, en caso de duda, para decretar la suspensión del procedimiento, va a decir, vamos a esperar hasta que la cría se encuentre en condiciones de apreciar, ¿no es cierto? Es decir, que si verdaderamente la cría no fue de buena calidad con este animal invasor, o la cría no era la esperada, o es buena en realidad. Entonces, en ese caso, como deberá indemnizar, por ejemplo, si fuera el animal invasor que monta a un animal de pedigree del fundo invadido, y el animal, la cría, es de buena calidad, pues entonces el juez va a merituar si va a corresponder más o menos la indemnización, porque si es de buena calidad y obtuvo una buena cría, entonces va a evaluar si pudo ser de mejor calidad o está bien la calidad obtenida. Igual para el animal que le sirve un animal invasor. Si el animal invasor es de menor calidad al que va a ser gestado, hay que esperar a que el juez vea y determine si ese animal en realidad tiene buenos resultados para la cría. Y sobre eso, sobre la evaluación de cuánto vale la cría esa, el juez va a determinar cuáles son los daños y perjuicios del animal servido o del animal que ha sido invadido en el fondo invadido. Ay, perdónenme, lo que pasa es que quiero estar con una cosa y quiero estar con la otra. El animal, el juez va a establecer, por ejemplo, si la cría de un animal del dueño del campo es de tal cuantía, por ejemplo, vale una cabeza de ganado del fundo de Pepe, vale 100.000 pesos, la cría, porque es de Pedri, porque es buena la calidad, bueno, vale 100.000 pesos su cría. Y entra en la mejor producción, por supuesto, y entra un ganado invasor al corral y se sirve a esa vaca y da una cría que en realidad, por sus características, no puede valer más de 60.000 pesos, pues entonces el juez deberá exigir una indemnización de 40, no de 100.000 pesos. Y por otro lado, si el animal invasor es preñado por uno de los animales del campo, que son machos de raza, y tiene un animal de muy buenas características, deberá ser indemnizado por las características de esa cría que no hubiera tenido si no hubiera sido servido por ese macho. Es decir, si yo tengo en el fondo del ganado invasor, yo tengo todas calidades de cabeza de ganado mediocre, y ese ganado invasor, esa cabeza invasora, va a tener una cría que va a valer 30.000 pesos, no va a valer más, por las condiciones y características de la cabeza de ganado que tengo yo de las razas que yo tengo adentro de mi campo abierto, y es servido por un macho de raza del fondo de al lado, del fondo invadido, y entonces la cría va a valer 70.000 pesos, por ejemplo. Esa diferencia entre 30 y 70 me va a tener que indemnizar el fondo sirviente. ¿Estamos?
además de haber ocupado el animal y bueno, un montón de cosas. A eso hace referencia la ley. Es bastante complicado porque los peritos, por eso yo les digo que es muy importante que ustedes hagan el curso de perito judicial, porque los peritos en estos casos son los veterinarios, es la gente encargada. Desgraciadamente ahora normalmente son los ingenieros agrónomos que no tienen nada que ver porque no saben de esto. Son ustedes los que tienen que actuar en estos casos. ¿Mm? Bien, bueno. Luego viene el título de rodeo, repunte y campeo, que es otro tema muy importante en la actividad ganadera. Vamos a hacer un pequeño descanso y en un rato volvemos. ¿Ah? ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto? No, profe. Por ahora no. ¿Está claro para ustedes? Sí, se ha entendido, profe.